Bueno, cuando yo estaba en 8º grado, yo tuve mi primer novio. Y con ese novio todavía es mi esposo. En la escuela superior, pues ya uno empieza a tener otros gustos de juventud. Y cuando tenía 16 años me caso. Realmente tomar esa decisión fue la que me apartó de Dios. Mi matrimonio empezó a pasar por una serie de situaciones donde se destruyó y eso me hizo más rebelde, que yo voy a la iglesia, yo estoy ahí, yo hago las cosas y ¿por qué me tenía que pasar esto? Porque va todo mal. Pero es que la realidad es que yo iba a la iglesia, pero no era mi prioridad. Había un compromiso entre Dios y yo que yo no cumplí y es ahí donde cuando quedé embarazada de mi segunda hija, se me pudren las manos. Y fue un proceso bien fuerte. Ella tenía 2 meses de nacida. En el momento donde más un bebé necesita una madre, yo no podía atender a mi hija. A continuación, tu programa Dios me hizo libre por Maranata 911. Dios le bendiga de manera especial. Qué bendición una vez más. Una nueva edición de Dios me hizo libre. Por aquí por Maranata 911 TV. Y también la gente que nos escucha a través de la radio, que revisita el contenido y también en el canal de YouTube. Recuerda, revisita este contenido a través del canal de YouTube de Héctor Delgado. Ahí vas a ver todo el playlist de episodios de todo el contenido de Maranata 911 TV y esta edición. Así que nos gozamos de manera especial, ya que tenemos un testimonio hoy también poderoso, como siempre digo, es testimonios y relatos de la vida del ser humano, donde Dios marca un antes y un después, y hoy pueden decir, Dios me hizo libre. Y hoy nos acompaña la pastora Anabel Díaz, y nos gozamos de manera especial que nos acompañe en el día de hoy para, ¿verdad?, contar lo que Dios ha hecho hasta el día de hoy. Me gozo, ¿verdad? Quisiera que pues saludes y te presente. Amén. Dios le bendiga a todos. Para mí es un placer estar en este lugar hablando de lo hermoso y de las cosas hermosas que Dios hace con el ser humano. Gracias a nuestro hermano Miguel que nos extendió la invitación y para nosotros es un placer estar aquí. Amén. Nos gozamos y, ¿verdad? Queremos ir viajando para que la gente vaya conociendo quién es Ani, pues te lo voy a decir porque nos conocemos y quizás nosotros conocemos parte de nuestro crecimiento y desarrollo porque somos del mismo barrio. Amén. Gloria a Dios. Del mejor barrio de Puerto Rico. Eso es amén. Así que saludamos a la gente allá en Gurabo, de Gurabo, Alaba. Así que nos gozamos, pero para que la gente conozca más de ti, dónde naces, dónde creces, cuéntanos de esa etapa de tu vida. Somos de Gurabo, del barrio Masa 2. Allí crecí, allí me casé, tuve mis hijos y actualmente pues somos pastores en la iglesia que nos vio nacer y que nos vio crecer. Qué lindo. ¿Qué se siente pastorear la iglesia que te vio nacer? Hay un reto, pero es hermoso. Es un reto, es hermoso y aún más cuando el pueblo te acepta, te recibe, funciona, trabaja con uno, es hermoso. Qué bonito, ¿verdad? Pero ya más adelante hablaremos un poquito más de esa faceta, pero cuéntanos, Ani, de esa niñez. ¿Cómo era esa niñez? ¿Era feliz? Sí, era feliz. Yo soy nacida y criada en el Evangelio. Mi mamá era una mujer de carácter fuerte, pero muy temerosa de Dios. De convicciones firmes. De una fe inquebrantable, que me inculcó lo que era el evangelio que nuestros antepasados, ¿verdad? Nuestra gente de antes nos enseñaba. Era una mujer que su sí era sí, su no era no, era una mujer de fe, de oración. Había que ir a la iglesia 7 días a la semana, había que estar ahí. Y sí, mis papás me criaron y me hicieron una niña muy feliz. Amén. Que somos de esa generación de los cultos de 7 días. De 7 días. Todavía queda un regazo de generación que en cierto modo quizá para una nueva generación dice, wow, ¿cómo? 7 días en iglesia. Pero cuando tú, ahora en nuestra etapa más madura, podemos decir que uno extraña estar de continuo en la casa de Dios. Sí, y no había cansancio. Uno se acostaba
Y cuando se levantaba con la mente pensando en que había que volver para la iglesia y fueron ayunos. Mis recuerdos de niña, los pastores que había, por ejemplo, los sábados, nos reuníamos 2 veces al día. Ajá. Y era de 6 de la mañana a 4 de la tarde a llegar a la casa, bañarse, cambiarse de ropa y volver a las 6:30 ya estar en el Eso templo. era como una misión Sí. diaria. Y eran momentos y ver manifestación de Dios hermosa. Claro, porque aunque era esa época que uno dice, quiero jugar y quiero hacer cosas, no estábamos lejos de sí ver cómo Dios se movía y se glorificaba y se dejaba sentir en profecía, en prédicas, en el mover, en esa época, ese avivamiento bien bonito. Para beneficio también de nuevas generaciones, esa etapa en la escuela, ser cristiana, niña, prejoven y adolescente. Es retante porque ahora, ¿verdad? Pues las cosas han cambiado un tanto y pues ahora no hay tanto discrimen, pero en mi época ser cristiana de una iglesia conservadora, pues siempre pues habían bullying, Claro. bueno, Hoy lo conocemos como bullying, hoy pero lo sí. conocemos como bullying, pero realmente pues habían comentarios despectivos. Muchas veces pues no podíamos compartir ciertas cosas pero es que tú no puedes hacer nada, es que en la iglesia donde estás no te dejan hacer nada, es que no puedes usar este tipo de ropa, no puedes usar lo otro, y que me cortara el pelo, fueron muchas cosas. Ese golpe de tu creencia y la presión para poder encajar, ¿cambiaba algo en ti? No, yo soy una persona que lo que yo creo, lo creo, y si nadie lo quiere creer, el problema es de la otra persona. Mis convicciones no me las cambia nadie. En eso y he sido siempre así. Ajá. A mí cuando me gusta algo, y al que no le guste lo que a mí me gusta, pues yo se lo respeto. Ajá. Pero son mis convicciones y nada me saca de ahí. Pero ciertamente sí viviste Pero lo que sí, conocemos como el bullying, la burla, el rechazo, el rechazo. claro, no es que no afecte, porque pues que quiera estar en un grupo y que te digan no, porque tú no haces lo que nosotros hacemos, pues incomoda un tanto, pero no dejaba que eso me cambiara. Y no es que no experimenté, ¿verdad? Ya en Ajá. mi adolescencia, en mi juventud, ciertas cosas y que la presión de grupo logró afectar un poquito. Yo digo que no fue tantísimo, pero eventualmente en mi niñez específicamente, pues no hubo una rebeldía hasta después de mi juventud. ¿Llegaste a ver si compañeros que sí optaban por cambiar para encajar? ¿Y qué pensabas si veías eso? Mis compañeros eran bastante fieles a lo que creían. Sí. En mi comunidad, todas mis amigas estaban en la iglesia también. La iglesia era en la comunidad, así que compartieron lo mismo. Ya cuando llego a lo que es la escuela superior, ahí es donde pues se veía un poquito más marcado, porque pues entonces querían estar más en acorde con lo que nos rodeaba. Ajá. Pero aún así la mayoría se mantuvo bastante fiel a Dios en lo que creía. En esa época de hasta elemental, como uno dice, No, intermedia. Aún en la superior. Y aún en la superior. Mis amistades, o sea, Tu círculo de amistades. De amistades, específicamente los jóvenes de mi iglesia, se mantuvieron bastante fieles a lo que ellas creían a pesar de lo que pudiera pasar. Amén. Es bueno de notar eso porque también eso habla mucho de que nos enseñaron bien. Que quizás eran rigurosos, firmes, cortantes en cosas, pero marcó en nosotros quizás ese cierto temor o esa base de que voy a seguir siendo yo, bueno, aunque no encaje. En lo personal, Ajá. Yo vivo bien agradecida de la enseñanza espiritual que yo recibí. Amén. A pesar de los errores que yo evito cometer ahora como pastora, yo vivo bien agradecida de la enseñanza de mi mamá, de lo que mi mamá me inculcó, porque pues mi papá no le servía al Señor, pero nunca fue
pero no era impedimento para que mi mamá nos llevara a la iglesia. Él trataba de que, pues, desviarnos un poquito, pero mi mamá no se lo permitía. Y yo hoy vivo bien agradecida de eso, porque hoy yo puedo decir Ebenezer. Amén. Puedo descansar en la enseñanza que mi mamá me llevó, a pesar de que era una mujer bien fuerte, a pesar de que no podíamos hablar en la iglesia, de que nos teníamos que quedar ahí. Y mi mamá, yo tengo muchas anécdotas, yo no podía mirar para el lado porque mi mamá era fuerte y Ajá. me regañaba delante de todo el mundo. Eso costaba un jaloncito de oreja, Sí. o un pellizconcito, Sí, o algo así. Algo así. Y lo más difícil es cuando tú veías otros niños corriendo toda la iglesia y uno tenía que quedarse derechito. ahí. Pero gracias a eso aprendí a respetar el evangelio. Amén. Aprendí a vivir esa parte de respeto, de responsabilidad. Mi mamá fue una mujer muy responsable en la iglesia y esa responsabilidad me la inculcó. Y hoy yo digo, y es algo bien mío, que la crianza que yo recibí no fue tan buena cuando yo puedo todavía decir que Dios está presente, que Dios es amor, que todavía yo puedo adorar a Dios gracias a eso. Gloria a Dios, qué bendición. Regresando un poco atrás a esos comienzos, naces en un hogar cristiano, pero mencionaste que tu papá no estaba en la iglesia. No, ¿Cómo era ese escenario? Mi papá se aparta cuando yo nazco. Él cambia de trabajo mientras mi mamá está embarazada y por una opinión que no se puso de acuerdo en la iglesia, ¿verdad? Con los hermanos de la iglesia y demás, no volvió. Mi papá nunca le prohibió a mi mamá que nos enseñara, que nos educara en la iglesia. Y mi mamá era una persona, ¿verdad? Y siempre decía, no me des escoger entre Dios y tú, porque voy a escoger a Dios y te tienes que ir de aquí. Wow. Y mi papá eso lo respetó, porque muy a pesar de que él no le servía al Señor, yo no tengo malos recuerdos de mi papá. Claro, él tenía sus reglas, pero yo nunca puedo decir que mi papá prohibió que la iglesia fuera a mi casa. Así que no fue obstáculo para que fluyera Dios en tu casa. Él tenía sus días, un día llegaba y decía, hoy no van para la iglesia. Y mi mamá, así estuviésemos cambiados de ropa, nos las quitábamos y nos quedábamos. Ese día nos iba al culto. Pero al otro día, todo el mundo, íbamos a la iglesia. Nunca interrumpió un servicio, nunca formó un escándalo. Yo no conocí a mi papá como alcohólico. Mi papá siempre fue un hombre, o es, un hombre al que yo he respetado mucho porque no es perfecto, pero tampoco me dio un mal ejemplo. Pues me es interesante y resalto eso, ¿verdad? Aunque no está con nosotros ya, pero qué sabia tu mamá. Sí. En no decir, pues vamos sí o sí y voy para el culto y no me voy a ir por encima de ti. Honró. Honró, sí, su ella rol. Honró. Incluso ella podía tener diferencias con mi papá, pero su ropa, su comida, todo estaba al día. Ella no era persona de llevar la contraria y estuvo 28 años orando para que mi papá volviera al evangelio. Qué poderoso. Te digo, me impacta lo que cuentas porque aunque hemos resaltado y que tu mamá era de firmes convicciones al punto de decir no me pongas a escoger entre Dios y tú, pero sí sabía asumir un rol de decir, bueno, hoy no vamos porque para mantener la paz en el hogar. Sí, sí. Y vuelvo y digo, mi papá es un hombre que mide 6 pies, ella medía 5'4", pero ella tenía su carácter. Ajá. Y la realidad es que siempre respetó eso. Cuando él decía, hoy no van para la iglesia, y hasta hubiésemos cambiado de ropa, ya para salir eran las 7:15 para salir para la iglesia, 6:30. Él decía, ¿para dónde van? Hoy no van para el culto. Y ella nos miraba y decía, para su cuarto que no vamos para el culto. ¿Era frustrante eso o cómo lo veía? No era frustrante porque era algo que no, a pesar de que ella nos enseñó a amar a Dios, también esos espacios y esos límites nos enseñó a respetar a mi papá. Porque verla a ella, respetar a mi papá en esa área, a su vez nos enseña a respetar a nosotros. Le modeló la enseñanza. Sí. Gloria a Dios.
volviendo al desarrollo y crecimiento, llega esta época de superior y adolescencia y juventud. ¿Qué cambia todo? Que cambia todo. Bueno, cuando yo estaba en 8º grado, yo tuve mi primer novio. Y con ese novio todavía es mi esposo. En la escuela superior, pues ya uno empieza a tener otros gustos de juventud. Y cuando tenía 16 años me caso. Y realmente tomar esa decisión fue la que me apartó de Dios. Cuando tenía 16 años, pues me caso. Ujú. A los 17 años tengo mi primer hijo y tengo mi primer fracaso en mi matrimonio. Y eso hizo nacer en mí cierto descontento, porque yo, a pesar de que crecí en el Evangelio, crecí en una iglesia bien conservadora, crecí sin que nadie me enseñara a amar a Dios. Yo crecí viendo a Dios como el que protege, como el que cuida, como el que provee, como el que sana, como el que liberta, como el que castiga, pero no el que se ama. Y durante mi matrimonio, durante mis primeros años de matrimonio, yo aprendí a amar a mi esposo y no a Dios. Entonces comenzó, yo siempre fui elegida por Dios. Y ¿verdad? Las personas que estuvieron durante el embarazo de mi mamá me contaban que desde antes de nacer ya Dios le había hablado a mi mamá que era una niña y me había puesto nombre. Entonces yo nací con una mancha en la cara. Mi mamá entraba al templo de rodillas conmigo en brazos hasta el altar para que Dios me borrara el lunar que yo tenía en la cara, porque el lunar que yo tenía es los lunares que crecen y tienen efectos. Y a los 7 días yo amanecí sin el lunar. Gloria a Dios. Y no tuvieron que operarme porque el diagnóstico era que me operaran. A los 7 años, pues comienzo a padecer una condición de plaquetas bajitas. Me empiezan a hospitalizar, empiezo un proceso de enfermedad. Y de buenas a primeras, igualmente mi mamá en humillación, Dios me sana. Entonces, yo yo fui creciendo con la idea de que Dios sanaba, pero nunca me enseñaron a amarlo. Al pasar el tiempo, ¿verdad? Y me caso, pues a mí me enseñaban que los hombres se amaban, de que las personas se amaban, y comienzo a darle el primado a mi esposo y no a Dios. Y cuando mi matrimonio empezó a pasar por una serie de situaciones donde se destruyó. Y eso me hizo más rebelde, o eso me hizo como que yo voy a la iglesia, yo estoy ahí, yo hago las cosas, ¿y por qué me tenía que pasar esto? Pero era ¿Por qué va todo mal? ¿Por qué va todo mal? Pero es que la realidad es que yo iba a la iglesia, pero no era mi prioridad. No era algo que yo iba porque cumplía con una responsabilidad o porque estaba ahí. Pero tu prioridad cambió a atender a tu esposo, el hogar. Y a mi esposo. Todo giraba en torno a él. Cuando tengo mi segunda hija, en medio de mi embarazo, yo comienzo a desarrollar una condición en las manos. Yo estaba totalmente fuera de la iglesia y mis manos se pudrieron. Haciendo una pausa ahí, quiere decir que en esa toma de decisión, que fijaste tu mirada que todo fuera tu esposo, decides alejarte. Te desanima, te rezaga y te vas quedando en tu casa. Sí, porque ahí entonces, en lugar de cumplir con las normas establecidas, ¿verdad? Con lo que la iglesia establecida, con lo que la palabra establecía, pues yo tenía que entonces lucirle a mi esposo, pues tenía que hacer cosas que le gustaran a él, no a Dios. Entonces, pues me aparto y yo recuerdo que yo siempre de joven dije que yo no iba a cortar el pelo. Y en medio de esa separación y de esa situación con mi esposo, yo me corté el pelo aquí.
y me lo pinté y me lo revelé, ¿verdad? Y tal vez mucha gente no va a entender eso, pero cuando uno hace promesas a Dios, corresponde cumplirlas, porque Dios es un Dios de promesas. Y Él cumple las de Él, a nosotros nos toca cumplir las de nosotros. Amén. Era algo en parte, quiero entrar rápido y salir, pero para puntualizarlo, ¿era decisión o era que en la relación tu esposo te exigía hacer de esa forma? Era que tú que, Decisión. por decirlo, aunque quizás suena como que hiciste a tu esposo tu Dios. Exacto. Y quería agradarle a Él, pero no porque Él me lo impusiera, sino porque en mi capacidad en ese momento, pues yo entendía que eso era lo correcto, Ajá. agradarle a Él. Te cortas el pelo. Me corto el pelo, me lo pinto, me pongo pantallas, empiezo a usar pantalones y tal vez no tiene que ver con iglesia, tiene que ver conmigo. Porque había un compromiso entre Dios y yo que yo no cumplí. O sea, no todo el mundo le va a pasar lo mismo que a mí. A mí me pasó porque yo había hecho una promesa. Y es ahí donde, cuando quedé embarazada de mi segunda hija, se me pudren las manos. Y fue un proceso bien fuerte. Ella tenía 2 meses de nacida. En el momento donde más un bebé necesita una madre, yo no podía atender a mi hija. Mi suegra me tenía que dar la comida con sus manos. Mi hijo tenía 3 años y medio. Tenía que alimentar a su hermana porque mis manos estaban podridas, llenas de úlceras. Tenían 3 úlceras. Una de sangre, una de pus y una de agua. Y la otra mano tenía 18 heridas de la carne abierta, de que se abría la carne. Y mi mamá estaba recién operada y yo recuerdo que el pastor de la época me dice, yo estoy en una boda, y él me dice, yo tengo mis manos tapadas porque mis manos causaban asco. Uh-huh. Y él me dice, te voy a dar una receta para eso. Mete tus manos en cundiamor con vinagre. Y yo, todo lo que me decían, yo lo hacía. Untate sábila, yo me untaba sábila. No había remedio que yo no intentara. Buscando una solución. Menos recurrir a Dios. Wow. ¿Te da ese consejo? Metí las manos en cundiamor. Al otro día por la mañana, yo llegué de la boda y al otro día, domingo en la mañana, ese domingo terminé en sala de emergencias. Wow. Porque mis manos se pusieron moradas. Lunes, mi mamá recién operada me dice, vamos a buscar un médico. Anduvimos todo Caguas buscando un dermatólogo para que me atendiera mis manos, y la única que estaba llegaba a las 2 de la tarde. Y ya tenía 18 pacientes anotados. Me regreso a mi casa y mi suegra me lleva. Cuando la doctora me atiende, me dice, tú eres la que tienes la sala hecho un caos, que no hay paciente que me entre aquí, que no me hable de tus manos y de lo feas que las tienes. Wow. Y yo le dije, sí, soy yo. Y ella me hizo una biopsia y me dijo, yo te voy a dar estos medicamentos, pero tienes 2 opciones. O te vas mañana a centro médico y yo te dejo récord en centro médico, en la clínica de dermatología, o vienes la semana que viene y vuelves a pagar una cita con otro dermatólogo porque yo no voy a estar. Y yo dije, yo lo voy a pensar y si me decido ir mañana, pues nos veremos allí. Martes me voy a centro. Yo le dije, si tengo que ir a centro médico, ¿qué voy a hacer? Y me dice, vas a llegar como a las 9. Y yo dije, llegar a las 9 de la mañana a centro médico, a una clínica de dermatología, es salir a las 9 de la noche. Claro. Que se ha tratado en centro. Y en aquel tiempo, estamos hablando de hace 30 años atrás, en aquel tiempo iba a ser peor todavía, porque centro médico era el lugar donde todo el mundo iba. Uh-huh. Pero llegamos a las 9 y cuando llego, que pregunto por la doctora, ella me dice, la secretaria me dice, ¿tú tienes récord aquí? Digo, no. Me dice, pues vete a récord. Y me topo con que ella era profesora en la Universidad de Puerto Rico y ese día tenía la clase con sus estudiantes en la clínica de centro médico y paralizó la clínica para atenderme a mí. Y yo sé que hoy yo puedo entender a Dios obrando a mi favor y yo no lo entendía.
ella para la clínica y a las 12 ya yo estaba en Gurabo por pasaje. O sea, fue literalmente llegar, que me atendieran y salir. Seguí tratándome en centro médico, pero ese día, cuando llegó a Gurabo, el médico tenía que firmar la receta. Ella me dio todos los medicamentos, pero tenía que firmar la receta. Y cuando mi médico de cabecera me ve, me dice, no, tú no vas para tu casa. Porque yo tengo que ver qué está pasando. Y cuando él vio mis manos, él me dijo, déjame ver tu receta. Y cuando miró la receta me dijo, no te envío a un cirujano que te corte tus manos, porque los medicamentos que esa doctora te dio son tan buenos por boca como por vena. Pero se supone que yo te mande un cirujano porque te vas a podrir completa. Aún así, él pues me atendió esa tarde, me preparó, me limpió las manos. Llegué a mi casa a las 4 de la tarde por la atención que él me estaba dando. Y recuerdo que al ver mis manos así, mi mamá, yo siempre estaba con ella y fueron unas hermanas a orar una tarde de esa semana. Y recuerdo que el Espíritu usó a una profeta y me dijo, te voy a sanar las manos porque con ellas voy a hacer grandes cosas. Y yo le dije, y el día que me las sanes me voy a quedar en mi casa, no te voy a servir. Wow. Y decidí no servirle a Dios. Pero como era una promesa de Él y Él me tenía que enseñar que Él cumple sus promesas, eso fue martes. Jueves, yo me levanté por la mañana con mis manos sanas. Sanas, mis manos no tenían nada. Y aún así, yo dije, ya me las sanaste, ahora voy menos. Porque ya había jugado mucho con Dios. Ya había entrado y salido mucho en ese lapso de 3 años. Y en esa época de esos años, llegaste a, obviamente, en la comunidad que vivimos, siempre dan cultos en las casas, en los hogares. Llegaste a escuchar la voz de Dios, que te hablaran los cultos, sentías el llamado y te hacía... Sí, pero no quería, porque siempre dije que si yo me convertía porque mis manos estaban enfermas, el día que me las sanara me iba a apartar. Porque no sentía servir, tenía coraje, estaba dolida, Sí, sí. porque en medio de todo este proceso volví a tener una situación familiar. Y el enemigo también se inventó el darlo de estás sirviendo a Dios porque te sano. Si no estuviera sirviendo. Si no estuviera. Entonces, por otro lado. Y hacía el milagro, Dios hacía el milagro, ¿verdad? Perdón que te interrumpa, pero Satanás hacía uso del mismo milagro para decir, tú lo vas a hacer por el milagro, no porque lo amas. No porque lo amo. En medio de toda esta situación vuelvo a tener una situación familiar. Vuelve mi matrimonio, se destruye. Y entonces sí que me dio coraje. Entonces, eventualmente, ¿verdad? Eso me llevó a no servirle al Señor. Cuando pasó como un año, ya mi matrimonio se había restaurado, mi esposo comienza a visitar la iglesia. Que también se había quedado en la casa. Ajá, sí, también, ¿verdad? El proceso te había retenido. Las consecuencias de todo lo que habíamos vivido, pues él comienza a visitar la iglesia y él me decía, vas conmigo. Yo, vete tú. Yo para la iglesia no voy. Y él se iba solo. Recuerdo que en una de esas veces venía un comité de oración que iban a predicar y iban a estar en la iglesia. Y él me dice, ¿quieres ir conmigo esta noche? Yo dije, bueno, yo voy, si puedo ir con un traje sin mangas y corto. Y me siento al lado tuyo porque no me voy a sentar en el lado. Para esa época, pues las damas se sentaban con las damas y los caballeros con los caballeros. Y él me dice, pero si es que tú sabes, y yo, o lo tomas o no voy. Y con tal de que yo fuera, pues, pero el culto empieza, obviamente yo soy nacida y criada en esa iglesia, todo el mundo, yo llego y comienzan a hablar conmigo y comenzamos a hablar. Y empezó el culto y yo me quedé donde estaba con las damas y él se sentó en el lado de los caballeros. Y nunca voy a olvidar que la persona que estaba predicando dijo, como Samuel, que es el nombre de mi esposo, y Ani, vinieron a convertirse esta noche, yo le voy a pedir que pasen por aquí.
a pesar de estar molesta porque yo no quería convertirme, hay algo que se llama respeto y temor. Y la palabra es clara cuando dice, instruye al niño en su carrera y aun cuando llegase a viejo, no se apartará de ella. Y ese respeto y ese temor estaba inculcado. Y yo dije, voy a pasar, pero ¿te crees tú que yo me voy a convertir? Porque yo estaba negada a Dentro eso. estaba esa rebeldía. Paso, el Espíritu comienza a hablar y yo empiezo a decir, Dios mío, de verdad que tú estás hablando bien fuerte. Porque también uno sabe cuando Dios habla y Claro. uno, ahí está el temor. Y decía, bendito la persona a la que tú le estás hablando, de verdad que le estás hablando bien fuerte. Pero me percato que a quien le estaba hablando era mi esposo. Y se me salieron las lágrimas. Y esa noche acepté al Señor. Realmente, te voy a ser bien sincera, le dije, Señor, ¿qué yo acabo de hacer? Esto no estaba en mis planes. Esto no era lo que yo quería. Yo vine a ver lo que iba a pasar. Porque realmente fui al culto a ver lo que iba a pasar. Y recuerdo esa noche unas palabras muy fuertes que me dijera el pastor que estaba al terminar el culto, pero que hoy se las agradezco porque realmente me acercaron a Dios como yo jamás pensé que me iban a acercar. Y cuando salgo por la puerta, el pastor está en la puerta y me saluda y me dice, le voy a pedir a Dios que sea la última vez que te conviertas. Que si te vas a salir, que te mate. Y yo me quedé en silencio, pero esas palabras todavía retumban en mi memoria, porque gracias a ella yo estoy aquí. Gracias a ella, ese día, esas palabras lograron hacerme libre. Hoy traducidas con el conocimiento que uno tiene que saber que lo que te quiso dar fue el consejo de la vida. De la vida. Señor, permite que esta muchacha no sea parte. Porque él fue pastor por muchos años y vio, ¿sabe? Los cambios, las etapas, los procesos. Lo difícil, él vio mi juego con Dios y él sabía lo que eso implicaba. Porque es algo que el que tiene conocimiento sabe que Dios es un Dios de misericordia, pero llega un momento en que cuando Dios nos ama, nos va a llevar al propósito. Uh-huh. Y salí de la iglesia esa noche pensando qué yo iba a hacer con mi vida, porque no eran mis planes, pero había una palabra sobre mí de que o le sirves o le sirves. O sea, no había break para yo tornarme atrás. Y recuerdo que lo único que le dije a Dios, no eran mis planes, pero necesito que me enseñes a cómo vivir en tu voluntad. Fuimos creciendo, mi hermana ya hacía mucho tiempo que se había reconciliado con Dios. Y un día, estando en casa de mi mamá, me dice, te voy a decir algo, aprende a amar a Dios, porque hasta que tú no aprendas a amar a Dios, tú no vas a poder hacer las cosas en la voluntad de Dios. Y yo le dije, explícame eso. Y me dijo, sí, a Dios hay que amarlo, ¿tú no sabías eso? Y yo dije, a mí nunca nadie me dijo eso. Y me dijo, pues yo te lo estoy diciendo hoy. Y es bien interesante porque crecimos en un evangelio. Sí. Y no recibir esa enseñanza de una forma clara, que lo ames por convicción. Y no es por chocante beneficio. decir, a mí nunca me han enseñado de esta parte. Solo es, como mencionaste al principio, protector, nos bendice, se manifiesta, se mueve y nos corrige. Sanador. Sanador, y nos milagroso. Castiga. Eso sí me enseñaron. A que si no hacía las cosas como me enseñaban a hacerlas, porque algunas, hoy yo puedo decir como que eran exageradas. Ajá. Pero la realidad del asunto es que o las hacía como me enseñaban, o me iba a ir mal, o me iba a castigar. O sea, por ejemplo, cuando mis manos se enferman, mucha gente me decía, eso es castigo de Dios porque no estás en la iglesia. Pero yo sabía hoy yo puedo entender que no tiene que ver con castigo, tiene que ver con compromiso, porque cuando hacemos un compromiso con Dios, acompañado de una promesa, un proceso que te lleva al propósito. y la fallamos,
pues tenemos consecuencias. Y eso es en todo, en cualquier ámbito de nuestra vida, Amén. no solamente con Dios. Entonces, si en lo secular, en lo terrenal, en nuestra vida diaria, si no hacemos unas cosas, tenemos consecuencias, con Dios pasa lo mismo. Pero eso yo lo puedo comprender después de mucho tiempo. Amén. Esas palabras de aprende a amar a Dios, ¿a dónde te llevaron? ¿A dónde me llevaron? Pues yo entonces empecé a decirle a Dios, ¿cómo yo te puedo amar? ¿Cómo yo te puedo amar? Y yo comencé a tener unas conversaciones conmigo misma y a contestarme preguntas, porque habían cosas que eran Dios y yo, que yo me las contestaba yo misma, eran preguntas, respuestas que venían a mi pensamiento, que hoy yo entiendo que fue Dios, contestándome lo que yo preguntaba, aunque yo lo pensara. Y ahí es donde empiezo a tener esa parte de ¿qué te gusta de una persona? ¿Qué buscas en una persona? Yo busco esto y esto. Entonces, uno no se enamora de Dios por lo físico, sino por quien Dios es. ¿Y quién es Dios? Todo. En la vida del ser humano, Dios tiene que serlo todo. Entonces, por ejemplo, cuando hay una pareja y empieza a conocerse, pues empiezan a decir, pues a mí me gusta esto y a mí me gusta esto. A mí me gusta aquello y a mí me gusta lo otro. Pues con Dios es igual. Cuando aprendemos a ver a Dios de esa manera, ¿qué le gusta a Dios? ¿Y qué me gusta a mí? Y Dios me complacía en mis gustos. Pues me tocaba complacerlo en los gustos de Él. Y de esa manera empiezo a enamorarme de Dios, empiezo a amar a Dios y comienzo a tener una intimidad con Dios muy mía. Gloria a Dios. Comienza mi matrimonio y mi familia a restaurarse espiritualmente. Mi esposo es músico y comienza Dios a bendecir, pone un grupo de personas en sus manos, una agrupación en sus manos, y comienza esa agrupación a crecer y Dios a unir ministerios con un solo propósito. Gloria a Dios. Y mientras ellos trabajaban, a mí, ¿verdad? Dios, dentro de las cosas que me pasaron, yo recibí una palabra en una ocasión y Dios me decía, yo empecé a trabajar en la escuela donde estaban mis hijos. Y al año de estar trabajando, a mí me dio un espasmo muscular y la corporación del Fondo del Seguro del Estado me tiene un año sin trabajo por un espasmo muscular. Y yo decía, ¿pero por qué yo estoy sin trabajo? Y recuerdo en una de esas salidas con la agrupación, el Espíritu decirme, el trabajo es conmigo y mi paga es doble. Inmediatamente Dios me dice eso, a la semana el fondo me da de alta. Y yo dije, no trabajo más y presenté mi carta de renuncia. Porque ese amar a Dios me llevó a entender que a Dios se obedece a pesar de nuestros sentimientos. Y a pesar de los sentimientos, porque los sentimientos son los que a veces nos llevan a hacer las cosas por lo que sentimos y no por lo que es correcto. Yo, Señor, por ejemplo, mi sentimiento era seguir trabajando porque era una entrada económica a mi casa, pero mi obediencia era, no vas a trabajar. Y yo preferí obedecer porque la voz de Dios y la promesa de Dios había sido demostrada en mi vida, una palabra de verdad. Cuando Dios me prometía algo, yo lo veía. Que Dios te hizo libre y cuando aprendiste a amarlo, ya tus convicciones cambian. Mis convicciones cambiaron. Renuncias a todo por amor a Él. Y qué poderoso que cuenta esta experiencia, que creo que ese es el momento en el que Dios te hace libre, cuando comienzas a amarlo y aprender a amarlo. Porque entonces Él en forma recíproca comienza a restaurar tu matrimonio, a desatar la bendición ministerial. Todo lo que se había estancado hasta que tú descubriste el poder del amor. El poder del amor. Y el amor de Dios liberta. Liberta con unas convicciones y con una pasión quien realmente decide amar a Dios. Y no por beneficio, sino por convicción. Aprende a vivir en libertad pese a cualquier circunstancia. Por tercera ocasión,
vuelve mi matrimonio a sufrir estando en la iglesia. Esta ocasión fui avisada. Mi relación con Dios era demasiado close y yo siempre le decía, a mí no me hables con paños tibios, ni me digas las cosas a media, yo las quiero concretas. Y recuerdo que en agosto el Espíritu me dice que lo que quedara de año me cogiera 7 días de campaña cada mes. Porque venía algo para mi matrimonio que yo me iba a tambalear. Y yo recuerdo que le dije, yo no me voy a negar a tu propósito, pero si tú quisieras pasar la obra por alto, te lo pido. Y si no lo vas a hacer, dame las fuerzas para no dejarte. Porque yo sabía que esa era la parte que el enemigo utilizaba para sacarme del propósito de Dios. Y al cabo de 4 meses, vuelve mi matrimonio, se destruye. Y recuerdo que lo único que le dije a Dios es, yo cumplí con la campaña que me pusiste. Lo único que te voy a pedir es que me ayudes a adorarte en medio de toda esta prueba. Recuerdo que es 4 días después del momento más difícil, a mi casa llegaron personas para que yo les ministrara, ¿verdad? Personas que necesitaban, realmente llegó un matrimonio para que yo le ministrara. Restaurar el matrimonio. Para restaurar un matrimonio. Y le dije, Señor, yo te quiero adorar, pero tú me estás probando. Pero aprendí a que no era yo, es que es Dios que trabaja a través del ser humano. Y hice, ¿verdad? Dialogamos, los aconsejamos, oramos por ellos. Cuando ellos se fueron, empecé a llorar. Pero yo tenía que hacer la voluntad de Dios. Y recuerdo que 4 días más después llega, ¿verdad? Fueron a orar a mi casa y el Espíritu me dice, voy a restaurar tu matrimonio. Y yo sabía que lo iba a restaurar porque en medio del momento difícil, yo no faltaba. Entonces era cuando más iba a la iglesia, era cuando más me acercaba a Dios, porque era algo que yo le había pedido. No permitas que yo me aparte, no permitas que yo me torne atrás. Y que era muy diferente a las diferentes épocas que escogías dejar a Dios en el proceso. Y retomo esto, y yo sé que ya casi estamos avanzando, pero retomo esto, que es que aprendiste a conocer al Dios por amor. Por amor. Que en esa etapa de tu vida no te ayudó el Dios de milagros, el Dios que provee, el Dios que suple, ni el Dios que amonesta, era el Dios de amor. Dios de amor. Porque abriste una ventana inmensa que te hacía a ti misma declarar palabras de autoridad, no me voy a quitar, dame fuerzas para no quitarme, porque gustaste el amor. Y después de un tiempo, mi corazón se albergó a raíz de eso, y muy a pesar de que yo me mantuve, que Dios restauró mi matrimonio, el enemigo logró sí poner en mi corazón el odio. Y no el rencor, no el coraje, no la ira, el odio. Y estaba en el balcón de mi casa, y ahí es que marca mi verdadera liberación, mi verdadera libertad, porque estaba en el balcón de mi casa. De esas veces que uno como que se va y yo escucho a Dios audible decirme, tienes que pedir perdón. Y yo busco a ver quién me está hablando. Y me dice, y digo, perdón, ¿yo? ¿A quién? Si la herida soy yo, la lastimada soy yo. Y él me dio instrucciones y yo le dije, yo te voy a decir algo. Si tú quieres que yo pida perdón, tienes que poner las personas al frente mío, porque yo no voy a hacer nada para buscarlas. Eso es si tú quieres. Porque yo amaba a Dios, y cuando uno ama, uno trata de complacer. Pero en este caso me estaba pidiendo algo. Incluso cuando le digo, ¿pero y por qué yo? Y me dice, porque si voy a buscar mi pueblo hoy, te quedas con todo lo que yo hago a través de ti.
Dios me había regalado unos dones y me usaba de una manera hermosa. Y decirme, con todo lo que yo hago te quedas, yo sabiendo que yo había trabajado para una salvación, se me puso el corazón pequeño. Y te puedo decir que hizo todo para que yo pidiera perdón. Y cada vez que ponía a las personas en mi frente, decía, yo no voy a pedir perdón, no fui yo quien lo hice mal, y seguía. Hasta que un día experimenté esta primera persona que le pedí perdón, estaba parada a la orilla de la carretera, yo bajaba a hacer unas cosas al pueblo y le digo, si cuando yo subo hasta ahí me paro y me pido perdón. Claro, mi mente estaba en que voy a ir, me voy a tardar, no la voy a encontrar en el camino. Pero sí, Dios, tranquilita. No pero sí estaba en el camino. Y me paré y pedí perdón. Y la libertad más grande del mundo yo la recibí ese día. Mi corazón, yo sentí que mi corazón rebajó, perdió libras de peso, perdió cargas. Mi cuerpo, casualmente en la iglesia estaban ayunando, llegué a la iglesia, las hermanas se preguntaban qué me pasaba porque fue como si yo pudiera llegar a aquel templo y allí yo abrí la boca a gritar, pero a gritar en mí estaba sucediendo algo que yo no había experimentado, porque yo amaba a Dios, pero eso no dejaba que Dios terminara su obra o culminara o completara o la adelantara un poco más. Y cuando termino yo hago, y cuando las hermanas me preguntan, ¿qué te pasó? Les digo, es que acabo de pedir perdón. Y todo el mundo se miró como que, ¿y por qué ella tiene que pedir perdón? Porque es la humanidad. Pero que perdonen a uno, o sea, perdonar tiene beneficios, pero pedir perdón no tiene comparación. No tiene comparación. Pasaron como 2 meses y vuelvo y digo, hoy voy a hacer esto. Y me encontré con la persona y pedí perdón. La persona casualmente me dijo, yo no te voy a perdonar nunca. Y yo dije, eso es tu problema. Yo tengo que cumplir con Dios, porque mi obediencia va por encima de lo que tú quieras hacer. Y si lloré la primera vez, más lloré todavía esta, porque lo que se siente pidiendo perdón no tiene comparación. Y yo comencé a experimentar libertad. Yo comencé a experimentar que nada me hace daño. Hagan lo que hagan, digan lo que digan, la libertad de pedir perdón en mi vida Lo cambia todo. no me afecta. Lo que el mundo pueda hacer, lo que el mundo pueda decir, no afecta a mi corazón. Porque, claro, uno llora, a uno le duelen ciertas cosas, pero no hay en mi corazón. Es como si Dios hubiese puesto una barrera de amor, una barrera de que nada te va a tocar porque ya tú sacaste o cerraste la puerta que tenías que cerrar. Te mantiene inconmovible ante lo que suceda, porque experimentaste el amor de Dios y experimentaste vencer el orgullo personal. Sí. Y pedir perdón, aun cuando internamente decían, no sé por qué soy yo, pero esa acción desató unas ligaduras que estaban dentro que no veía. De como ese salmista, líbrame de lo que me es oculto, había algo oculto dentro de ti que tenía tu corazón oprimido. Y pudiste gritar libertad dentro de ese llanto en el altar de la iglesia. Sí, fue. Lograste grandes cosas. Logré grandes cosas. Y hoy por hoy, después de eso, pues Dios me llama al pastorado. Y pues mucha gente no está de acuerdo conmigo, pero es lo más hermoso que me pudo haber pasado. Yo le digo a todo el mundo, yo comparo el pastorado como la mujer que quiere ser madre y Dios la bendice con un hijo. Esa sensación de que soy mamá, de que hubo un bebé, una vida que nació de mí, así yo siento el pastorado en mi vida de cristiana. Amén. Fue es el ministerio. Yo amo todos mis ministerios, todo lo que Dios puso en mis manos. Es mi pasión. Por ello, me he mantenido amando a Dios. Pero el ser pastor
ha sido la bendición más hermosa. Que mi mamá, a pesar de su fuerte convicción, era una mujer firme y antes de morir me dijo, yo le pedí a Dios que ninguna de mis hijas fuera pastora, porque ella es hija de pastor, es hermana de pastor, sabe lo que conlleva el ministerio pastoral y lo sufrido que es. Pero, y sus 2 hijas son pastoras. Y las 2 hijas somos pastoras y en el mío personal es lo más hermoso que me ha pasado. Gloria a Dios. Como cristiana. Y yo, todo el que quiera ser pastor, yo lo apoyo. Yo lo apoyo, yo le digo que sí, que lo hagan, porque realmente ser pastor es hermoso. Qué bendición. Y hoy poder decir que Dios te hizo libre y que tu matrimonio Dios lo restauró. Amén. Que para la gloria de Dios, ¿verdad? Es de admirar. Yo creo que lo que Dios depositó sobre ustedes es grande y lo conquistaste. Porque ese niño en 8º grado fue el compañero hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, 35 y el enemigo años. Intentó una y otra vez. Y eso también habla mucho de tu convicción inconmovible, pastora, porque hay gente que no aguanta una. Y de la primera ya no piensan en hijos, no piensan en consecuencias. Esto se acabó, no quiero saber de ti. Pero hay un propósito. Y hay un propósito actual, obviamente, que cambió todo. Y escuchar el testimonio, ¿verdad? Para los amigos que nos escuchan, se puede. Y se ha desatado un código, como decimos ahora en esta generación, bien importante. Amar a Dios. Cuando aprendes a amar a Dios, cambia todo. Conoces a un Dios que se manifiesta de una forma diferente. Pastora, para cerrar, posiblemente haya alguien que nos esté viendo y ha experimentado a Dios en muchas áreas, pero le falta descubrir lo que es amar a Dios. ¿Qué le puedes decir a esa persona? Que aprendamos a amar a Dios. Yo le exhorto a todos los hermanos, ¿verdad?, que nos van a alcanzar y amigos a través de esta conversación, que no importa la circunstancia. Cuando amas a Dios, todo obra para bien. Solamente el amor de Dios liberta. Es el que nos enseña a perdonar, es el que nos enseña a vivir. Y cuando amamos a Dios, experimentamos su amor por nosotros igual. Así que no piensen que todo está terminado. Y le voy a hablar a esos matrimonios que a lo mejor esas mujeres u hombres que hoy por hoy dicen, ya yo no aguanto más, esto ya no va a funcionar. Hay algo que tienes que tener en mente, que Dios es un Dios perfecto. Y si algo eligió Dios desde la creación fue el matrimonio. Él lo aprueba. Que vienen momentos difíciles, sí. Que vienen momentos de dificultad, sí. Pero cuando nos aferramos a Dios y Dios nos enseña a amarlo a Él, también nos enseña cómo sobrellevar y cómo luchar para que el propósito se cumpla. Realmente el propósito de Dios era que yo fuera ministro. Y Él sabía mi convicción. Y Dios restauró. Y hoy puedo decir, Ebenezer, 35 años de matrimonio. Gloria a Dios. Que no ha sido perfecto, ninguno lo es. Pero cuando Dios está, por eso es que la palabra dice en matrimonio. Mi matrimonio fue libre gracias al amor de Dios. Es Dios, el hombre, la mujer y Dios en el centro. Cuando ponemos a Dios primero, Dios se encarga de todo. Mujer u hombre que estás pasando o estás pensando en que ya no puedes más, vete de rodillas, enamórate de Dios, ámalo y deja que Dios trabaje, que Dios te bendiga. Bendición, pastora, gracias por estar con nosotros aquí. Y al que nos escucha ya, usted sabe, tiene una gran herramienta en sus manos. Y aprenda a amar a Dios. Esto es una edición más de Dios me hizo libre por aquí por Maranata 911 TV.